que salimos un poco de lo que es la parte teórica, vamos a ver unos detalles que ya son conocidos de ustedes de la parte práctica. En este caso, la mejor manera de representar una base de datos relacional es mediante un diagrama entidad-relación. Este no es más que un tipo de diagrama de flujo que muestra cómo las entidades se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas de entidad-relación se utilizan tanto para diseñar como para depurar bases de datos relacionales y tienen una simbología ya estandarizada. Fíjense que estos serían los tres símbolos básicos del diagrama entidad-relación. Tenemos que las entidades son representadas mediante rectángulos. Las relaciones mediante rombos y los atributos mediante óvalos. Vamos entonces a definir cada uno de estos tres elementos. En primer lugar, la entidad es el elemento que estamos analizando. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un concepto o puede ser un evento. Vean que se dice que es algo que tiene atributos que van a cambiar con el tiempo. Es decir, son variables. Fíjense que ya estamos relacionando el término entidad con el término atributo. ¿Y cómo relacionamos la entidad con el atributo? El atributo es el valor que puede tomar esa característica de la entidad en algún momento específico. Por ejemplo, para nuestro caso, sería pacientes, médicos, enfermedades, podrían ser algunas de nuestras entidades. ¿Qué son realmente los elementos que vamos a manipular? Esto significa que la entidad es algo que se puede definir, como por ejemplo una persona, algo que puede tener datos contenidos en sí misma. Hay que pensar en las entidades como si fueran identificadores. En segundo lugar, tenemos las relaciones. Estas nos indican cómo las entidades interactúan o se asocian entre sí, es decir, las acciones que éstas pueden realizar. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso que nos afecta, tenemos, por ejemplo, que el paciente solicita una consulta. Aquí este está mal. Vamos a tachar aquí. Aquí no es consulta. Aquí es médico, porque consulta no es una entidad. Consulta es un proceso. Entonces, el paciente solicita su consulta para ser atendido por el médico. Allí se están relacionando el paciente con el médico mediante dicha solicitud, mediante dicha relación. Tenemos entonces también lo que es un atributo. El atributo no es más que alguna propiedad o característica de la entidad. Por ejemplo, el paciente puede tener en términos bastante simples, un DNI, un nombre, un correo electrónico. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama entidad-relación. No se preocupen, como les dije al principio, en este ciclo no van a estar obligados a hacer ninguno de estos modelos. Simplemente quiero que estén conscientes o que estén claros de que ya ustedes deberían saberlo hacer por cursos anteriores. Vean que aquí tenemos cuántas entidades existen en este diagrama. ¿Cuántas entidades están presentes en este diagrama? 4, muy bien. Autor, libro, ejemplar y usuario. Ahora,
¿cuántas relaciones se han establecido? Dos. Dos. ¿Por qué dos? Tres. Tres. Profe. Tres. Escribir, tener y sacar. Ahora bien, ¿cuál es la entidad que posee más atributos? Usuario y libro. Una sola quiero que me digan cuál es la que Libro. tiene más atributos. Libro. El libro porque tiene 5. Libro. Lo que pasa es que no lo dibujaron uno debajo del otro, pero tiene 5 atributos: páginas, código, título, ISBN y editorial. Vean que no la mayoría no contaron ese atributo llamado páginas, pero está conectado al mismo libro, por lo tanto le pertenece. Deben estar pendientes de esos detallitos. Lo siguiente de lo que vamos a hablar brevemente también es de las cardinalidades. La cardinalidad permite definir los atributos numéricos, es decir, las cantidades en la que se relacionan dos entidades o conjuntos de entidades. Aquí podríamos, por ejemplo, tenemos en primer lugar una cardinalidad 1 a 1, una cardinalidad 1 a n, que también es válida la n a 1. Lo que pasa es que por cuestiones de espacio no quise dibujarlo para no quedar todo más pequeño. Y tenemos la cardinalidad muchos a muchos. Un ejemplo de esto podría ser, supongamos que el señor Barrientos tiene una relación de 1 a 1 con su esposa, solamente él y ella. Mientras que el señor Ruiz tiene una relación de 1 a muchos con María, con Petra y con Juana. Vean que en este caso ellas tres solamente se relacionan con el señor Ruiz, pero no tienen otros más. Resulta ser que con el tiempo el señor Ruiz, el señor Jorge y el señor Gibaja, Jorge Gómez, se dieron cuenta de que los tres se estaban relacionando con las mismas personas. Aquí estaríamos hablando de una relación de muchos a muchos. Vean que el señor Ruiz se relaciona con muchas personas y muchas personas se relacionan con el señor Ruiz. Entonces aquí simplemente lo que se está estableciendo son cantidades aproximadas. Vean que se habla solamente de uno y muchos. Por lo general no se dice 2, 3, 5, sino más de uno ya se considera como muchos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la 1 a 1, vamos a saltar esto, ya lo tengo aquí otras explicaciones, pero ya con la que di creo que basta. Vamos a pasar por aquí. Deben recordar que cuando estamos realizando diagramas entidad-relación, las relaciones muchos a muchos producen errores, producen complicaciones innecesarias en nuestro proceso. Entonces, este tipo de relaciones debemos buscar la forma de eliminarlas. Y esto se hace mediante el uso de tablas auxiliares. Inclusive vean que la relación más común en el mundo real es la de muchos a muchos. Por ejemplo, ustedes como estudiantes pueden ver muchos cursos y cada curso puede contener muchos estudiantes. No es que va a ser un curso para una sola persona. Entonces vean que casi cualquier situación del mundo real que planteamos termina siendo por lo general de muchos a muchos. Y esto hay que normalizarlo. Y para ello utilizamos tablas auxiliares. Por ejemplo, aquí tendríamos originalmente una relación de muchos a muchos entre lo que es los miembros de un club de video y el alquiler o las películas que están alquilando.
Fíjense que en ese caso, una persona puede alquilar varias películas y una película puede ser alquilada por varias personas. Entonces nosotros necesitamos definir con más claridad las cantidades de estos elementos y para ello utilizamos una tabla auxiliar que la podemos llamar alquiler. Entonces decimos que una persona participa en un solo alquiler, en un solo recibo, factura del proceso y y cada código, cada película participa. Una película puede participar en muchos alquileres. Entonces ahí vemos como ya estamos saltando esa barrera mediante el uso de una tabla auxiliar. Vamos a ver, ya estamos llegando al final por el día de hoy. Algunos